Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Juan Ravendrana Cisneros García, agente aduanal y rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy me acompaña nuestro co-conductor, mi querido amigo, el doctor Héctor Díaz. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, muy bien aquí. Dinos quién es nuestro invitado de lujo. Pues miren, aquí tenemos un invitado, un consentido de aquí del CUEG, de los niños favoritos, el maestro José Antonio García, que nos viene a platicar un poquito acerca de lo que es el programa IMEX, uno de los programas de fomento que tenemos en nuestro país, y que es muy interesante, y obviamente para conocer los cambios y todas estas modificaciones que se están dando a raíz de todas las reformas aduaneras. Sí, pues gracias, mi querido maestro, porque bienvenido, Antonio. Es interesante ya desde cuando queríamos platicar el tema de las IMEX, ¿no? Y sobre todo hoy que aparece ahí una modificación importante, ¿no? Sí. Pero bueno, para más o menos platicar cuál es el panorama actual de las empresas IMEX, ¿no? Empezaremos preguntándote qué es el programa IMEX y cuáles son sus principales beneficios. Bueno, pues antes que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con tan distinguidos, ¿no? Con el doctor y agente aduanal y el doctor Héctor. Bueno, pues antes que nada, pues el programa IMEX, la verdad es que es un programa de fomento al comercio exterior que ha tenido, pues ahí menciona, ¿no? Sus claros oscuros. Es un programa de fomento que digamos, en cierta medida, pues establece, ¿no? El gobierno federal, precisamente para poder importar mercancías, en este caso pueden ser insumos, materia prima, maquinaria y equipo, pero lo hacen a través de una importación temporal, ¿no? Obviamente a través de un diferimiento de aranceles, regularmente es el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, y sobre todo para, pues digamos, relacionarlo con procesos productivos, ¿no? Para elaboración, transformación o reparación. Y este beneficio, digamos, este programa de fomento, lo que hace el gobierno federal es, pues, incentiva, ¿no? A las empresas para que importen mercancía de manera temporal, los involucren estos bienes en sus procesos productivos y posteriormente se exporten hacia el exterior, ¿no? Del territorio mexicano. Entonces, tienen ciertos beneficios, pues básicamente es el diferimiento de aranceles, es decir, existe no solamente para el impuesto general de importación, sino también para el impuesto al valor agregado, beneficios fiscales, por ejemplo, tenemos 0% de IVA, ¿no? Para compras nacionales, el derecho de trámite aduanero también, que ahí se reduce también sustancialmente, pues obviamente genera empleo, pues la competitividad para las empresas manufactureras, y sobre todo, pues bueno, también incentivar, ¿no? Todo el tema de el flujo, ¿no? De capital, y que más empresas pues puedan llegar al país y pues, sobre todo pues hacer este tipo de inversiones para exportarlas posteriormente, ¿no? Sí, está interesante, fíjate que bueno, lo normal es importar de manera definitiva, digamos, ¿no? Y a la salida a lo mejor solicitar ahora sí que la devolución, ¿no? Pero pues eso implica un costo financiero fuerte, ¿no? Entonces, imagínate la inversión, ¿no? Y andar ahí financiando los impuestos, y permite pues introducirlo de manera temporal, ¿no? Así es que, digamos, básicamente también algo de lo que tiene como beneficio es que incluso el propio Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, ¿no? Hoy ya lo establece en el artículo 2.5 para todo el tema del diferimiento de aranceles, que anteriormente era el 303 del TELECAN. Entonces, pues la verdad es que no solamente es un compromiso, digamos, a través de todo el marco jurídico que establece el propio decreto IMEX, la ley aduanera, el acuerdo de reglas, sino también lo elevan a la parte de los tratados internacionales, ¿no? Entonces se vuelve interesante, pues, sobre todo para poder incentivar a las empresas a que vengan a invertir en Justo, ¿no? Uno de los principales beneficios es la atracción de la inversión y la generación de empleos, como bien mencionas, teniendo estos beneficios fiscales para no tener una carga financiera importante que termina afectando a la rentabilidad. Sobre todo se da mucho, digamos, bueno, ya ha ido como desarrollándose, ahorita lo vamos a platicar con el número de empresas, pero sobre todo está más enfocado a la parte del norte del país, y luego ya posteriormente se fue extendiendo hacia distintas entidades, ¿no? A lo largo de la República Mexicana, que es curioso que precisamente, bueno, ya en 2026 pues se cumplen ya 20 años del decreto IMEX, o sea, se entró en vigor por ahí del 1 de noviembre de 2006 y ya ahora este año cumple 20 años ya el nuevo decreto, digamos. Entonces estamos prácticamente, pues bueno, vamos a celebrar, ¿no? Los 20 años del decreto IMEX. Pues, pero fíjate que yo platicando el otro día con alguien de ahí de la maquiladora ahí en Ciudad Juárez,
me decía que no, que ese programa está desde los 60s, ¿no? Desde los 60s que empezó con el programa Bracero, se empezó a desarrollar mucho en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ha habido muchas críticas en relación al tema de las IMEX, porque dice que luego son empresas extranjeras regularmente, ¿no? Sí. Que tienen beneficios fiscales, como bien dices, para que se sienten en territorio nacional, pues aprovechando la mano obra, ¿no? La mano de obra que es económica, ¿no? Correcto. En nuestro país, pero bueno, pues dejan empleos. Pero luego, una vez yo escuché al canciller Marcelo Ebrard, cuando era secretario de Relaciones Exteriores, decir, pues es que no pagan nada, ¿no? O sea, lo único que es el tema del trabajo, ¿no? Pero sus impuestos aquí no pagan. Y también por ahí Raquel Huerta algún día dijo eso, ¿no? Claro, yo escuché después lo que decían las IMEX, ¿no? Los representantes de las IMEX decían, no todas, ¿no? Si hay IMEX que sí pagan sus impuestos e incluso han desarrollado, por un tema de logística, incluso laboral, pues zonas, ¿no? Donde están las viviendas, ¿no? Que están aledañas al lugar donde se hacen las transformaciones. A la industria, todo eso, ¿no? Y toda la parte de la infraestructura, ¿no? Crece bastante. Correcto. Las escuelas y todo, ¿no? O sea, realmente han hecho colonias, ¿no? Importantes. Y pues bueno, pues son polos de desarrollo, eso es definitivo, ¿no? Y ha ayudado mucho el crecimiento del comercio exterior de nuestro país, ¿no? De hecho, algo muy interesante que tiene este gobierno, digamos, es que, bueno, ya lo han platicado también aquí en distintos espacios, el tema de los polos de desarrollo, ¿no? Entonces quieren de alguna manera capitalizar toda esa inversión con el tema de los polos y el decreto del famoso nearshoring, ¿no? De la relocalización de industrias. Entonces suena como una mezcla interesante, como para ¿no? complementarlo. Exacto, justo, tener el ¿no? nearshoring, el decreto ya Y como los tal, programas. tener los polos y además implementar estos esquemas, ¿no? De beneficio, ¿no? Acabamos de estar ahí en Panamá, ¿verdad? Mi querido doctor, y Claro. pues bueno, de lo que se quejan es que nada más es de paso, ¿no? Realmente hay muy poco pues que se baje Que para produzcan ellos, para que ellos fabriquen, produzcan, ¿no? O sea, realmente que generen empleos. así es, y pues yo creo que tenemos un gran país. Cuando les platiqué que tenemos 50 aduanas, bueno, pues se fueron para atrás, ¿no? Y dijeron, "Oh, son muchos, ¿no?" Cuando supieron cuántos agentes aduanales somos, dijeron, son muy poquitos, Sí. ¿verdad? Pero bueno, oye, ¿qué beneficios tiene este programa? Bueno, mencionábamos principalmente el tema de los beneficios fiscales, ¿no? Que es uno de los beneficios más fuertes, ¿no? Este diferimiento de aranceles a través de, pues bueno, no lo pagas en ese momento a través de la importación temporal, sino ya posteriormente lo vas incorporando. Evidentemente toda la parte de los costos logísticos, por ejemplo, hay empresas que transfieren mercancías, ¿no? A través, digamos, de este famoso esquema de las operaciones de transferencia virtual, donde pues también se reducen importantemente los costos logísticos, ¿no? Porque las empresas extranjeras, digamos, adquieren esa mercancía o la compran, pero al final del día, pues digamos, la entrega se hace realmente en territorio nacional. Entonces eso reduce mucho el tema de los traslados logísticos, porque anteriormente era, de hecho, usted lo mencionaba, ¿no? En la década de los 60, de los 70, con estos programas, ¿no? El famoso PIF, ¿no? Que era el programa de internación, ¿no? De la frontera. Pues bueno, ahí lo que tenían que hacer es exportarla y luego regresarla. Entonces eso generaba pues costos logísticos muy altos, ¿no? Entonces con estos esquemas de las famosas operaciones virtuales, pues empezaron a ver que sí había no solamente estos beneficios fiscales, sino también la parte de reducir los costos logísticos. Entonces eso también la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Para las empresas. Claro, y que lamentablemente ese tipo de acciones o de mecanismos que ayudan a facilitar y a reducir los costos son los que se han de los que se ha hecho mal uso, lamentablemente, y es aquí donde la autoridad empieza a poner como controles más estrictos precisamente por ese punto, ¿no? De hecho, la Secretaría de Economía ahorita ha estado trabajando muy fuertemente con la unidad de investigación financiera, con la famosa esta operación limpieza, ¿no? Donde lo que están haciendo es, están identificando todas estas empresas IMEX, ¿no? Que realizan importaciones temporales, pero que al final del día, uno de los espíritus o de la esencia del programa es, lo vas a importar de manera temporal, tienes que hacer el proceso productivo y lo tienes que exportar forzosamente. Pero lo que estaba pasando es que lo importaban y al final del día pues hacían este diferimiento de arancel y lo importaban de manera definitiva, ¿no? Y después se perdía esta trazabilidad, ¿no? De la mercancía y al final del día pues bueno, no terminaban exportando la mercancía, sino se quedaba en territorio nacional. Entonces ahí lo que hizo la autoridad, digamos, con estos acuerdos interinstitucionales, es pues básicamente empezar a auditar, ¿no? A ese tipo de empresas para saber, porque es muy fácil, ¿no? Al final del día tienes tus famosas claves de pedimento, ¿no? Los INs, ¿no? De insumos, partes y componentes, y todo tiene que tener tu RT, ¿no? De retorno. Entonces, si vas a hacer un cambio de régimen, cualquier situación, pues debe de tener esa trazabilidad. Entonces, con estas empresas, pues no sucedía eso, ¿no? Así es. Segunda pregunta, mi querido amigo. Sí, la que sigue es
¿Qué representa el programa IMEX para el desarrollo económico de nuestro país, Tony? Pues mire, haciendo un poquito de investigación, de revisión, la verdad es que es un importante sector estratégico, ¿no? No solamente que ya viene dentro de nuestra ley aduanera, ¿no? Como un régimen importante, un régimen aduanero importante de la importación temporal, sino que también se vuelve un sector estratégico porque, bueno, por ahí según estadísticas incluso del propio INEGI o de la INDEX, ¿no? Que es uno de los organismos más importantes en términos de las famosas IMEX. Es donde se agrupan, ¿no? Las donde se IMEX, agrupan, ¿no? toda amalgama toda la industria IMEX, ¿no? En INDEX. En INDEX Occidente, Norte, tiene diferentes ahí, digamos, organismos. Entonces, lo que hacen es, con estas estadísticas, lo que nos dice es que, por ejemplo, las empresas con programa IMEX dan empleo a más de 3 millones de personas, ¿no? en territorio nacional, lo cual, esos son empleos directos, pero todavía habría que ver, ¿no? Los empleos indirectos. Obviamente se vuelve importante, es un sector importante para el desarrollo del país, porque también, pues bueno, a través de las exportaciones de la manufactura, o sea, más o menos el 90% de las exportaciones de manufactura van en un momento dado hacia Estados Unidos, pero entre el 60 y el 65% del valor total de las exportaciones de manufactura corresponden a IMEX. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que más o menos entre de 6 a 10 dólares que se exportan de México provienen de las empresas IMEX. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es decir, es un importante polo de desarrollo económico, ¿no? Para las regiones, ya lo platicamos, para las distintas entidades, y además, pues bueno, tiene distintos sectores estratégicos, ¿no? Claro. Tenemos actualmente dentro del programa alrededor de 37 sectores, ¿no? Para las empresas IMEX, lo cual pues los hace también bastante competitiva, ¿no? Entonces, en ese tema me parece que sí es, ¿no? Con muchas opciones, ¿no? Con muchas opciones para desarrollar al país, pero bueno, me parece que el más importante sería en términos de las exportaciones de manufactura y la generación de empleo, ¿no? Aquí en México. Entonces se vuelve un sector importante para el país. No, y más o menos un porcentaje de cuánto es lo que se exporta a través de esas IMEX, de lo que participa. Digamos que en términos, por ejemplo, si no lo podemos correlacionar con en términos del PIB, pero nos dice más o menos entre el 20 y el 26% del PIB, o sea, en términos de exportaciones del valor total, o sea, representa más o menos, ¿no? Entre un 20 y 25%, entonces sí es bastante, ¿no? Sí, yo escuchaba el otro día que más o menos calculan que entre el 60 y 70% de lo que se importa es para transformación. Para el ¿no? programa, o sea, ¿no? realmente sí tiene una relevancia muy importante. Muy importante, ¿no? exacto, sí. ¿Y cuáles son los principales sectores en los que, digamos, se hace maquila y se exporta? Pues, digamos, tenemos esos 37 sectores, pero los principales, pues es de los más fuertes, el sector automotriz, desde luego, la estelar, es el máster. También tenemos el sector de los electrónicos, que ha tomado mucha fuerza. Ahí lo platicamos un poquito, el tema de las... Si bien tenemos, las distintas modalidades, ¿no? Sector industrial y demás, que también tienen un importante ahí porcentaje, por ejemplo, entre las modalidad IMEX industrial y la modalidad de servicios acaparan tan solo el 96% de ese tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, hoy en día, por ejemplo, el sector de electrónicos, tecnología, ha tomado mucha fuerza. Obviamente el sector de dispositivos médicos, maquinaria y equipo, ¿no? Que son como, digamos, los más importantes. Entonces, y han venido creciendo cada vez más, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia. Dispositivos médicos creció bastante. Yo recuerdo que televisiones, ¿no? También se hace todo mucho, lo que son de electrónicos. ¿no? O sea, sí, es ahí relevante, ¿no? Sí, éramos líderes en la exportación de pantallas de pantallas planas, ¿no? Sí. Así es. Pero va, siguiente pregunta, amigo. ¿Cuántas empresas con programa IMEX existen actualmente? De hecho, nos dieron estadísticas apenas regularmente el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, que es como la página oficial de la Secretaría de Economía, que ellos son los que nos dan como las estadísticas de todo el tema SNICE, ¿no? Nos da toda la información respecto de los programas. Nos dice que son más o menos alrededor de 5.900 empresas IMEX actualmente, ¿no? De las cuales, bueno, ahí nos dan también un dato interesante que nos dice que alrededor de esas 5.900, 150 están actualmente suspendidas, ¿no? Okay. Lo que, pues bueno, también nos lleva lo que hemos visto es a lo largo de estos últimos 2 años que se han cancelado alrededor de 200 empresas IMEX, ¿no? Por incumplimiento en algunas de las obligaciones que establece el propio decreto. La famosa operación limpieza, ¿no? Exacto, la operación limpieza, entre incumplimientos, pues bueno, también la mercancía, ¿no? Que se importa temporalmente, no se puede acreditar la legal importación de la mercancía, no hay un control, no hay esa trazabilidad.
y ahí es donde las autoridades están encontrando, digamos, estos mecanismos para poder pues estar revisando, ¿no?, constantemente. Entonces, pero bueno, en general son 5.900 empresas y les comento, pues ha ido disminuyendo, ¿no? Si bien ha ido, de hecho en 2025 se aprobaron alrededor de 80 empresas IMEX, ¿no? Que ahí también hay, pues bueno, como mencionábamos, claros oscuros, ¿no? Porque al final del día dicen, bueno, se aprobaron o se autorizaron 80 empresas IMEX en el 2025, pero también es un hecho que el gremio, ¿no?, han mencionado que ha habido también ciertos retrasos respecto de las autorizaciones, ¿no? Sí. Donde el propio incluso decreto te puede decir que el tiempo de respuesta tiene que ser incluso menor a 30 días, ¿no?, por ejemplo, y a veces te das hasta los 3, 4, 5, 6 meses, sí, ¿no? Entonces eso también, pues bueno, en cierta medida afecta, ¿no?, el tema de la inversión extranjera, ¿no?, que es lo que han mencionado algunos empresarios, ¿no? Sí, pues se queja mucho de los tiempos, ¿no? En las autorizaciones, ¿no? Hasta el IVA-IEPS, todo esto, ¿no? Oye, ¿y qué tipo de modalidades hay? Bueno, la que más se conoce es la industrial, ¿no?, que es la que transforma, ¿no? ¿Pero qué otro tipo de IMEX tenemos? Pues tenemos IMEX industrial, que es por supuesto digamos, la más importante, ¿no? La más importante porque tenemos más o menos como 4.800 empresas de la modalidad industrial, y de ahí ya sigue la modalidad de servicios, que fíjese que esta modalidad de servicios también ha ido creciendo bastante. Entre los últimos 2 años se dice que ha crecido más o menos entre un 5 y un 7%, lo cual no es menor. Ahí lo que se está viendo es que, por ejemplo, hay empresas de logística, ¿no?, de abastecimiento, de distribución, de almacenaje, que han ido aprovechando este tipo de sectores, ¿no? Pues también tenemos la modalidad de terciarización, controladora, que eso es la verdad, y albergue, ¿no?, que son pues las menos, ¿no? Realmente el grueso, digamos, de las modalidades se encuentra en la industrial y en la de servicios, ¿no? Bien, que la de servicios es la que ha ido creciendo, pero al final del día, pues la industrial es la que... Ahí me tocó ver una empresa allá en Tijuana que, haz de cuenta, un cuate que pues se dio cuenta que del otro lado, ¿no?, pues había muchos hoteles, ¿no?, y moteles. Entonces se compró su camioncito, ¿no?, sacó su IBEX y pasa por las toallas, por las sábanas, todo, y se las trae de este lado, las lava, las acondiciona, las plancha, ¿no?, bien planchaditas, y ya las regresa, ¿no? Con su IMEX. Y ese es su IMEX, ¿no?, de servicios, ¿verdad? Sí, exacto. Tiene, de hecho, ahí el propio acuerdo, ahí también ha ido evolucionando, ¿no?, el acuerdo de reglas, ahí es donde también en los distintos anexos donde se hacen los ajustes y donde ahí pueden entrar distintos tipos de modalidades, ¿no? Por ejemplo, la de servicios, ahí entra la de lavandería, ¿no? Entran de servicios incluso hasta de call center, ¿no?, por ejemplo, de telecomunicaciones, y la que está muy fuerte también es la de software, ¿no?, desarrollo de tecnología, que ahí, por ejemplo, hemos visto que las empresas donde, digamos, están expandiendo un poquito las IMEX, ¿no?, en temas de tecnología, son, por ejemplo, las que están en esos polos, ¿no?, de desarrollo en Guadalajara, Saltillo, Monterrey, o sea, ahí es donde se está dando este importante, digamos, desarrollo, ¿no?, en materia de tecnología, pero es precisamente por ese tipo de incentivos, ¿no?, para esas empresas. La modalidad de servicios está creciendo bastante. Sí, yo recuerdo que también vi por ahí unas que nada más se dedican a almacenar, ¿no? Exacto. Bueno, guarda, almacenaje y custodia, Albergue. ¿no? Pero eso es interesante porque, bueno, en vez de tener una mercancía que está en China, ¿no?, de a ver cuándo llega y la aduana y todo el rollo, entonces lo que hacen básicamente es recibir la mercancía y tiene ahí el contacto con la con la que fabrica, ¿no?, digamos. Por decir un ejemplo, ¿no?, lavadoras o televisiones, ¿no?, una empresa Whirlpool, la que sea, ¿no? Entonces, ya es más fácil decir, oye, necesito esto, ¿no? Necesito este acero, necesito esta máquina, esto, y la tiene a la mano, ¿no? No tiene que estar pidiéndola al extranjero a ver cuándo llega, ¿no? Entonces, este es un tema de poder ahí almacenar mercancías para poderlas disponer rápido, ¿no? Y muchas nada más funcionan para eso, para poder... Y es útil porque también sirve para distribuir rápido, ¿no? Exacto. Sin necesidad de andar trasladándose a... Y ya nada más hacen el cambio de régimen y ya. Pues hacen ¿cómo se llama? Ahora sí que la transferencia, ¿no? Sí, transferencia, el cambio de régimen. Que de hecho ahí, bueno, lo platicaba, ¿no, doctor, hace tiempo, ¿no? En el caso de este famoso decreto, el esquema IMEX, que los chinos, ¿no? Estaban buscando, ¿no? Y copiaron mucho ese modelo, ¿no? De las importaciones temporales, ¿no? De hecho, cuando desarrollaron sus zonas económicas especiales, vinieron a estudiar el programa, cuáles eran los beneficios y cómo quedó estructurado, y ellos replicaron ese modelo justo allá. Que también el cumplimiento, por ejemplo, de regulaciones y restricciones para el esquema IMEX también es uno de los beneficios, porque en cierta medida luego
pueden este tipo de empresas pues omitir o eximir, ¿no? Es el cumplimiento de las regulaciones. Claro. Y eso también no es cosa menor, ¿no? Al final del día también es un impacto importante, ¿no? En la operación. Fíjate, bien lo que nos decías, las IMEX industriales es el 80%, ¿no? Son 4.822 empresas, de servicios son 942, que representa el 16%, ya de ahí a la de albergue pues es el 1%, la controladora 0.5%, tercerización 0.08%, ¿no? Bueno, ahorita platicamos de estas de albergue, ¿no? Que también son poquitas, pero pues es importante, ¿no? Sí. Pero pues vamos a hacer una pausa, si me permiten. No se vayan, compañeros, rápido, menos de un minuto estamos de vuelta con ustedes para continuar platicando con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio García Mendoza. No se vayan, regresamos. Del Rause. Muy bien, bueno, pues regresamos a esta interesante plática con el maestro José Antonio García Mendoza. Estamos platicando de las empresas IMEX. Pues bien interesante, mi querido amigo, ¿no? Este tema, pues trae tecnología, ¿no? Trae tecnología, trae inversión, ¿no? Pues sí, digamos que lo importante es el tema del pues el trabajo, ¿no? Para las personas, ¿no? Y el desarrollo que pueda haber en las zonas para poderse desarrollar de una mejor forma, ¿no? Luego vamos a la frontera y pues sí se ve muy precaria la cosa, amigo, ahí, ¿no? En algunas zonas, ¿no? sí. Algunos rubros, ¿no? Pero bueno, esto ha servido mucho en la frontera, pero también vemos varias empresas IMEX ya pues en San Luis Potosí, en el centro, digamos, del país, ¿no? Siguiente pregunta, mi querido doctor. Claro que sí, doctor. Tenemos... Pero antes déjame saludar aquí a los amigos, perdón. Sí. Bueno, pues a Daniel Cabrera que nos está viendo, Fabiola Flores, Fabi, a Rob Merker, mira, Roberto Merker, cracks dice abrazo a todos. Jairo, mi buen Jairo, ¿cómo estás? Isidoro Juárez te manda un saludo. Dice darlo todo. Tomás Escamilla, buenas noches a todos, excelente tema. ¿Qué tenemos aquí? A Magdaleno Villanueva, nuestro querido amigo. Pues interesante tema, amigo. Síguenos platicando. Sí. Precisamente lo que platicábamos antes de la pausa, ¿cuál es la principal causal de suspensión o cancelación para las empresas con programa IMEX? Pues mire, actualmente, doctor, de hecho, ya dentro del decreto, ¿no? Del artículo 27 del decreto establece como, digamos, distintas causales de cancelación del programa, pero lo que llama la atención es que actualmente la causal número 1 de suspensión, incluso de cancelación del programa, es la no presentación del reporte anual, que esa es una obligación que tienen actualmente las empresas IMEX a través del artículo 25 del decreto, de presentar estos reportes anuales donde vengan toda la información de las ventas, las importaciones y las exportaciones que hiciste, ¿no? En el año inmediato anterior. Pero hay algo pues muy particular que está sucediendo, porque este reporte, digamos, de hecho hoy se publicó la guía, doctor, hoy se publicó la guía para poder presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Ya lo publicó la Secretaría de Economía a través del SNICE, pero lo curioso es que digamos que nos da cierta temporalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, se tiene que presentar a partir de abril, ¿no? Y hasta el último día o el último día hábil del mes de mayo, es decir, se tiene que presentar a través de ventanilla digital, etcétera. O sea, lo que nos está diciendo la autoridad es: te estoy dando prácticamente 2 meses, o sea, abril y mayo, para poder presentar el reporte, ¿no? Okay. Entonces, si no se presenta en tiempo y forma, a partir de junio, regularmente en el Diario Oficial de la Federación se publica, ¿no? Todo el esquema de suspensión, es decir, los nombres de los titulares, el número de programa de las empresas que fueron suspendidas, ¿no? Por la no presentación. Y aquí lo curioso es, nos están dando, primero nos dice, tienes 2 meses, ¿no? Para presentarlo. Si no, te suspendo. Entonces, posteriormente a eso nos dan como otra fecha, ¿no? Nos dan de junio prácticamente hasta agosto para volverlo a presentar. Y si no lo presentas en ese lapso de tiempo, te cancelan. O sea, pero nos están dando más o menos 5 meses para poder presentar esa información, tanto para las empresas IMEX como para las empresas PROSEC o las que están también, algunas todavía que existen, ¿no? Las Altex, las Essex, ¿no? Las Pitex. Pitex. Pero aquí lo curioso es que, o sea, después de estos 5 meses, no se presenta el reporte y en automático lo cancelan. Entonces, algo está sucediendo al interior de las empresas que no están presentando la información, y eso es muy grave, muy delicado, porque pues sabemos que, por ejemplo, uno de los requisitos para poder importar debes de tener capital
¿no? Obviamente toda la infraestructura, todo el modelo y el proyecto de inversión. Entonces imagínate, te suspenden y luego te cancelan un programa, pues estás hablando de pérdidas de millonarias, ¿no? En un momento dado, incluso ahorita lo platicamos, ¿no? El tema de los empleos. Entonces me parece que hay algo que está sucediendo con las empresas al interior del por qué no se está presentando esa información. Digo, si bien son pocas, podrían decir, no, pero si estamos hablando que en los últimos 2 años se cancelaron alrededor de 200 empresas, Sí, está mal. pues algo está sucediendo Sí, al interior, ¿no? ¿Por qué no se está presentando esa información en tiempo y forma? Y que ahí es donde la autoridad también, a través de esta operación limpieza, pues se está dando cuenta, ¿no? De que algo está sucediendo al interior y por qué no están presentando la información en tiempo y forma, ¿no? Entonces eso también llama la atención de la autoridad. Hay un porcentaje, ¿no? De, si mal no recuerdo, es el 60% de las mercancías que se importan que se tienen que exportar, ¿no? Así es. Sí. Porque si no se cumple con ese porcentaje, también es cuando vienen los problemas, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Bueno, o exportar o cambiar el régimen, que también se puede hacer con los virtuales. Podrías ahí hacer como un mix entre unas y otras, ¿no? Porque nosotros en Mattel, me acuerdo, hacíamos una parte se exportaba y otra parte se hacía los virtuales para que se quedaran en territorio nacional, pero obviamente cumpliendo con todos los requisitos de una importación definitiva. Así es. Entonces, a mí la verdad es que, bueno, me llama la atención que digo, si te dan 5 meses para poder presentar la información, el reporte, etcétera, ya te dice, incluso tú desde que estás dándote de alta para el beneficio del IMEX, te dicen, una de tus obligaciones es presentar ese reporte. Pero bueno, algo está sucediendo al interior, esa es la causal número 1. Ya posteriormente pues nos vamos con no acreditarnos la legal estancia o tenencia de la mercancía, que ese también, pues bueno, ahí podría tener inclusive situaciones ya graves, ¿no? Porque pues no acreditar la legal estancia o tenencia de la mercancía, ¿qué nos dice el 146 de la ley? Tienes que acreditar en todo tiempo, ¿no? Entonces, no acreditas, entonces puede ser sujeto, ya usted lo sabe, doctor, de un embargo precautorio, incluso hay una sanción fuerte, ¿no? Porque se puede considerar que la mercancía está incluso ilegal en el país, temas de contrabando y bueno, pues así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, esa podría ser también, bueno, es una de las causales también importantes, y la otra es el control, ¿no? Donde se está perdiendo la trazabilidad. Hace un par de años tuve ahí oportunidad de asistir a una conferencia con el entonces el secretario de Economía, estaba el subsecretario de Comercio Exterior y demás, y decían, es que el programa lo están estresando, ¿no? O sea, al final del día lo están utilizando de manera incorrecta. Entonces, aquí con toda esta situación lo estamos viendo, y ahí es donde también la Secretaría de Economía ya se dio cuenta, y por eso está echando, digamos, mano de todas estas alianzas, ¿no? Con estas unidades, pues para poder investigar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con esas importaciones temporales, ¿no? Porque al final del día, pues también tienes sí tienes beneficios, pero pues también tienes ciertas obligaciones, ¿no? Que ya establece el propio decreto. Luego pues, se les pasa el pago de impuestos, ¿no? Ahí viene la bronca, ¿no? El cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? En general, ¿no? Sí, no, bueno, ha sido un verdadero tema y sobre todo, yo recuerdo que antes había también estas empresas Pitex, por ahí hay algunas, ¿no? Pero todavía están vivos. Metieron en super broncas, ¿no? Que había mucho fraude, ¿no? Había mucho fraude con esto. Bueno, pues es algo que maneja la Secretaría de Economía, ¿no? O sea, definitivamente las autorizaciones y todo esto, ¿no? Y pues bueno, ¿qué otra pregunta tenemos, mi querido amigo? Dice, ¿cómo han cambiado las reglas del juego para las empresas IMEX a partir de las recientes reformas a la legislación aduanera? Es buena pregunta. Pues básicamente vamos a tener pues mayor fiscalización, ¿no? La parte de, bueno, se van a endurecer los controles, ahí van a endurecer prácticamente las regulaciones, ¿no? Con las empresas. Evidentemente el tema ahorita lo platicábamos, del no acreditar la legal estancia o tenencia, pues bueno, seguramente van a desencadenar procedimientos administrativos en materia aduanera. De hecho, una de las que también se platicó y fue muy comentada, ¿no? La de la multa del 176 y la del 178, que se elevan, ¿no? Estas multas del 250 hasta el 300% del valor comercial en el caso de las importaciones temporales. Entonces, me parece que, digamos, las reglas del juego están cambiando, pero bueno, así como, digamos, todas estas importaciones definitivas y demás van a estar, pues, en la mira, pues evidentemente también para el programa IMEX, pues tanto IMEX como PROSEC, ¿no? Van a estar también mayormente fiscalizados, digamos, va a haber una por lo mismo, mayor vigilancia, ¿no? También el tema del expediente, doctor, también van a requerir mayor trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, por ejemplo, ahí en las transferencias virtuales, que uno de los cambios sustanciales que se dio y que también eso lo platicaron en varios foros,
fue la reforma al artículo 112, ¿no? Donde ya estas empresas que realizan esa transferencia, lo que ahora hace la autoridad, agregan la regla, la 4322, donde te dicen, ahora tienes que solicitar toda la información y documentación desde que la mercancía ingresó a territorio nacional, se hizo el proceso productivo y ahora lo vas a transferir, ¿no? Entonces, esa trazabilidad ahora también lo van a estar solicitando, controlada. porque esta 4322, que también está vinculada con la 3142, me parece, la famosa regla de la materialidad, entonces también va a estar vinculada, ¿no? Y ahí es donde muchas empresas CIMEX dijeron, oye, entonces prácticamente me estás indicando que debo de tener el expediente, contratos, ¿no? Y todo lo que valide que se está yendo y para qué, ¿no? O sea, porque antes las transferencias se hacían sin justificación alguna, ahora tiene que haber toda una estructura, o más bien como dices, la trazabilidad de contratos y todo para validar que es correcta esa transferencia. Así es. ¿Qué es eso del anexo 24, amigo? A ver, platícanos, porque todo el mundo, cuando habla del anexo 24, todo el mundo se espanta y dice, bueno, ¿y eso qué diablos es? Pues mire, en el caso del anexo 24 es básicamente el que le llaman el SASI, ¿no? El Sistema Automatizado de Control de Inventarios. O sea, lo que hace la autoridad es, a través del anexo 24 que se establecen las reglas generales de comercio exterior, lo que nos dice es, vas a contener estos módulos, que son los módulos mínimos de información para captura de control de inventarios. Básicamente lo que quiere decir es primeras entradas y primeras salidas, ¿no? Es decir, todo lo que entra, cómo lo vas a estar manejando en el control de inventarios. Entonces, básicamente el anexo 24 es un sistema que te va a ayudar o te va a permitir tener mejor un control de todas las importaciones temporales, de las transferencias, de los desperdicios, de las mermas, y toda esa información pues va a estar, digamos, en un solo punto, ¿no? de encuentro, que en este caso es el anexo 24. Ahí lo que sucedió fue que en las reformas de las reglas generales de 2024, lo que hizo la autoridad es reformó el anexo 24 y agregó un apartado, que es el apartado C, donde te dicen ahora, ¿sabes qué? Ahora necesito tener ingreso en tiempo real. O sea, es decir, la autoridad solicitó incluso los usuarios, las contraseñas, para poder ingresar en tiempo real y revisar tu inventario de las importaciones temporales, ¿no? Entonces, pues bueno, que ahí muchos usuarios, ¿no? Tuvieron ahí incluso algunas situaciones porque tenían que ir a dejar los famosos mecanismos de la USB y demás, los tenían que ir a dejar ahí a las oficinas del SAT, ¿no? Con toda la información. Entonces, pero bueno, básicamente el anexo 24 pues sufrió, digamos, modificaciones, y uno de ellos es que ahora la autoridad tiene acceso en tiempo real de tu información, de todo lo que tiene que ver con el control de inventarios, ¿no? Entonces, que eso pues ya de por sí ya lo establece el artículo 59, fracción tercera, pero ahora con el anexo 24 y con ese nuevo apartado, pues prácticamente la autoridad ya está vigilando todo lo que estás haciendo, ¿no? 24/7. 24/7, así Con es. el SEA. Que fue un poquito con lo que les pasó a los recintos fiscalizados estratégicos, ¿no? También estar visualizando ahí en tiempo real, ¿no? Circuito cerrado. Aprovecho para saludar a Dani Méndez. Dice saludos desde Manzanillo. Hoy, ¿y el anexo 30? Pues en el caso del anexo 30 también lo conocen como el sistema de cuenta de crédito de garantías, ¿no? Que es un sistema también que te va a permitir, pero ese está más enfocado para las empresas que son IMEX, pero que están certificadas en materia de IBIEPS, ¿no? Es decir, tener todo el control de los saldos y de las garantías que te establece la propia autoridad, sobre todo para los beneficios fiscales, ¿no? Entonces también ahí vas a tener ese sistema que te va a permitir pues llevar ese control, ¿no? A través del anexo 30, que anteriormente era el anexo 31, pero después lo modificaron al anexo 30. Entonces, básicamente es también control de todos los saldos que tienes, de cuentas de crédito de garantía, que te establece para empresas con programa IMEX, pero que también pueden ser empresas certificadas, ¿no? En materia de IBIEPS. Pues ahora ya no solamente se revisan los pedimentos, ¿no? Hay otro tipo de revisiones, ¿no? Que hace la autoridad en esas empresas, ¿no? Exacto, sí, lo que estamos viendo, digamos ya hoy en la actualidad es que la autoridad ya no solamente va a revisar los pedimentos como tal, ¿no? Sino ya todas las auditorías que se van a hacer, sobre todo a las empresas IMEX, pues va a estar enfocada en todas las importaciones temporales, obviamente el tema fiscal y todo el tema aduanero, ¿no? Para el tema de los retornos, para ver si efectivamente la mercancía que estás importando la estás retornando, ¿no? hacia el extranjero. Entonces ahí es donde me parece que la autoridad ya no nada más va a revisar los pedimentos, sino va a hacer un enfoque, digamos, la integral, parte física, ¿no? La Exacto. parte, como decía, fehaciente. Así es, fehaciente. Y que bueno, fíjese que también, doctor,
algo que me gustaría mencionar es que por ahí también hay confusión porque el decreto IMEX en realidad no ha sufrido modificaciones sustanciales, ¿no? Porque luego dicen, no, es que vamos a tener este famoso decreto IMEX del 4.0, ¿no? Que igual ahorita el 4.0, lo platicamos, ¿no? Pero en realidad lo que pasó es que lo que sucedió es que el año pasado la Secretaría de Economía, de hecho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ¿no? Incluso anunció esa importante reforma, y lo que se hizo es que se modificó o se reformó el anexo 1, que es de las mercancías que se le conoce como mercancías prohibidas, que no puedes importar al amparo del programa. Entonces ahí lo que hicieron fue agregaron fueron alrededor de 50, 60 fracciones del sector del calzado, porque uno de los sectores que tuvieron mayor impacto con todas las importaciones de China fue el sector del calzado. Entonces el sector del calzado fue el que, el gremio, ¿no? Básicamente alzó la mano y dijo, oye, algo está sucediendo con el calzado chino, y pues están entrando a través de estos esquemas temporales, ¿no? De esquemas de diferimiento. Entonces la autoridad lo que hizo, no reformó o no estableció un nuevo decreto, porque también ahí había de repente confusión, sino lo que hizo fue reformó el anexo 1 de mercancías prohibidas, no el de mercancías sensibles, y agregó 50 fracciones arancelarias para el sector del calzado. Entonces ahorita más o menos tenemos, para ese tipo de regulaciones, son como 300 fracciones arancelarias que están prohibidas, ¿no? Que no se pueden importar al amparo del decreto, ¿no? Pero con el sector del calzado, pues fue el que, digamos, el que tuvo mayor interés, ¿no? En cuanto a que se prohibiera la importación de esas fracciones arancelarias, ¿no? Okay. Mira, saludos a nuestro buen amigo Nelson Tello, que estuvo aquí con nosotros. Él dice, saludos desde China. Muy bien. Pues, anda paseándose. ¿Qué andas haciendo allá, mi querido Nelson? Pues hubieras invitado, ¿verdad, amigo? Sí, oye. Para darles una vuelta a China, ¿no? Pues tú has ido varias veces, mi querido, sí, amigo. querido Héctor, ¿no? Allá a China. Pues bien interesante, y pues como siempre le digo allá a los compañeros, hay que salir del país, ¿no? Hay que ver lo grande que es nuestro país, ¿no? Y la verdad lo importante, y que no se aprovecha, amigo. Sí, hay tantos beneficios y tanta riqueza que tenemos, y no se aprovecha. Y programas interesantes, ¿no? Y lamentablemente no se hace mal uso de ellos, o los que lo conocen bastante bien, y los que no entregan sus reportes a tiempo y les bajan el switch. Pero fíjese, doctor, que por ejemplo hay algo que me gustaría mencionar es, o sea, no solamente el tema de, por ejemplo, cuando se publican estas famosas listas de la suspensión y de la cancelación, o sea, están ligados con el tema del cumplimiento de obligaciones fiscales, doctor. O sea, es decir, la autoridad, pues están trabajando de manera muy conjunta, ¿no? La Secretaría de Economía con la Secretaría de Hacienda, y evidentemente dicen, bueno, no me enviaste el reporte, pero no solo eso, también hay empresas que en los propios listados te dicen, en términos del artículo 11 del decreto, ¿no? O sea, no cumpliste con tus obligaciones fiscales. Entonces, pues ahí también está pasando algo al interior, ¿no? de las empresas que, pues bueno, al final del día, pues digamos, si están siendo suspendidas o canceladas, pues es también por un tema fiscal, ¿no? Pues sí, luego de incumplimiento de obligaciones, ¿no? Sí. O algún tema de inconsistencias. Sí, porque los requisitos, el primero es el reporte, que no es tan difícil, pero el desconocimiento, como dicen, la carga del día a día, se te va la fecha y... El problema es que luego también por unos malos, ¿no? Pagan todos, sí. ¿no? Y esa es la bronca, y ahorita yo creo que pues estamos viviendo una época difícil por el endurecimiento de la ley, ¿no? Y sí se ha escuchado mucho de que hay un tema de retroceso, ¿no? El tema de las operaciones y el tema incluso hasta de la recaudación, ¿no? Sí. Pues precisamente por el endurecimiento de todas las medidas. Digo, yo sé que la autoridad tiene esa justificación de decir, bueno, pues hay que suspender, hay que cancelar, pero luego como que son programas de fomento y pues no, o sea, realmente no hay esa agilidad que se requiere, ¿no? Para dar ese cumplimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a una segunda pausa, compañeros, es muy rápido, vamos a hacer aquí un pequeño comercial, en menos de un minuto estamos con ustedes para continuar platicando con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio. Muy García. bien, regresamos enseguida. Muy bien, pues regresamos con nuestro querido amigo, el maestro José Antonio García Mendoza, y aquí con el doctor Héctor Díaz Arzola, el director de la licenciatura en Vista Aduanal. Platícanos de la Claro que licenciatura sí, en Vista Aduanal, justo. amigo. Les queremos recordar que en la licenciatura en Vista Aduanal, donde vemos todos los temas relacionados con comercio exterior, logística, aduanas, tenemos una materia justo donde vemos todo lo que tiene que ver con programas de promoción sectorial, como son el IMEX, el PROSEC y el Drawback.
en esa materia, pues obviamente profundizamos, analizamos los decretos, conocemos los tiempos, cómo opera y cuáles son las claves de pedimento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esta operación y con estos beneficios que, como bien comentábamos hace rato, doctor, mucha gente no los conoce, pero ayudan muchísimo para que las empresas puedan reducir sus costos operativos y obviamente brindar más oportunidades de empleo para el país. Así es, y No, también... sí. y también vemos antecedentes, ¿no? O sea, porque también vemos esa parte de desde dónde viene, ¿no? Nos platicaba el doctor desde la década de los 50, 60, ¿no? Que desde viene el todo ICI, ¿no? El programa ICI. ¿no? Modelo ICI. Entonces, No, pues y también bueno, es importante. Y también invitarlos a la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Damos clases Claro. sábados, incluso sábados en la tarde, ¿no? Bueno, sábado en la mañana, sábado en la tarde, y hasta los domingos, compañeros. Es que no hay pretextos para no Totalmente. estudiar y Sí. no seguir avanzando, ¿no? Y por supuesto, la preparatoria, examen 286, para que en un solo examen puedas acreditar tu preparatoria y te puedas Y seguir, entrar a te la puedas seguir licenciatura. preparando, ¿no? Muy bien, continuamos, amigo. Sí, justo comentábamos ahora que se ha escuchado mucho mencionar el tema de obviamente con todos los planes que trae este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo del IMEX 4.0. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este IMEX 4.0, Antonio? Pues mire, de hecho es interesante porque ya en el Plan Nacional de Desarrollo ya habían como quedado un esbozo, luego lo bajan al Plan México y ahí es donde ya se menciona, ¿no? Este famoso IMEX 4.0, que básicamente, digo, ahí me parece que sí, ahorita pues bueno, vamos a entrar al tema del TEMEC y demás, pero me parece que la autoridad, ellos habían pues comentado, incluso si revisamos un poco el documento, ¿no? del Plan México, nos habían comentado que a mediados de 2025 se estaría publicando, ¿no? Ese decreto de IMEX 4.0. Ya estamos en 2026 y todavía no hemos Todavía lo visto, estamos ¿no? esperando. un documento. Pero bueno, básicamente lo que se establece en este famoso IMEX 4.0 es de alguna manera consolidar u homologar, que esto llama la atención, ¿no? Porque dicen, vamos a consolidar u homologar el esquema integral de certificación, que básicamente es la certificación en materia de IBIEPS, y lo desean homologar con el programa de fomento a la exportación IMEX, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante es que cuando revisamos el documento nos dice que debe de quedar como si fuera responsabilidad o facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo cual, pues bueno, lo vuelve interesante porque sabemos que pues, el marco jurídico, en el caso de la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Quien está a cargo y tiene esa facultad de establecer, ¿no? De otorgar ese tipo de programas de fomento, es la Secretaría de Economía. Y por otro lado, pues quien audita, quien revisa, ¿no? Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces aquí, doctor, pues un poquito la pregunta sería, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese marco jurídico, ¿no? Para poder homologar ambos, pues digamos, tanto el programa como la certificación Por un lado la en uno facilitación, solo. por otro lado el control, ¿no? Que es la parte... Es que se está yendo la del lado del autoridad. control, es ¿Sí? lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, Sí, por el mal por manejo, ¿no? facilitación, ¿Estás pues de ahorita ves acuerdo? los puros RFs, ¿no? Que los están sangoloteando, Se ¿no? combinan el tema de la necesidad de recaudación con el mal manejo para justificar esta medida. Y ¿Estás de luego, acuerdo? yo recuerdo que ahí en por ejemplo, de los RFs, creo que también IMEX dice que la certificación IVA ya pues, es en automático. Pero ni es en automático y tarda meses, ¿no? O sea, Si es que llega, ¿no? si es que llega, ¿no? Ahí sí, pues hay un tema ahí muy delicado, ¿no? De burocracia, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero pues luego el problema es que son programas de fomento, pero pues no se aterrizan, ¿no? Luego el tema, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, ¿no? Es que luego se las dan a personas que no saben de esta materia, ¿no? O sea, los ponen a administrar un programa que, oye, si China es China por las zonas económicas, Claro. por lo que se conoce aquí como el RF, y pues, no la saben explotar porque no tienen el conocimiento, ¿no? Ponen a gente que pues ni al caso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, como dice, ¿no? Oye, y ahorita traemos el tema del TEMEC, de la revisión. Justo. ¿Qué nos puedes platicar de eso, mi querido maestro? Pues bueno, de hecho, bueno, es interesante ahí, nada más para concluir en el caso del IMEX 4.0, o sea, lo que nos dijo la autoridad es que quieren, con esta homologación, reducir el tiempo de arranque de una empresa en un 50%. Promover, ¿no? Pero bueno, ahí lo veremos, ¿no? Y en el caso del TEMEC, bueno, también se vuelve interesante porque sabemos que, pues, evidentemente, Estados Unidos, ¿no? Es nuestro principal socio comercial, el 80%
de las exportaciones base ya, y comentábamos, ¿no? La manufactura representa un 60-64% para las empresas IMEX, ¿no? Y sobre todo estas empresas que, pues, evidentemente las exportaciones van hacia Estados Unidos, y bueno, pues hemos visto que en las negociaciones, pues bueno, han sido un tanto ríspidas, ¿no? Incluso ahí el cuarto de junto, ¿no? Donde ya están los empresarios. Bueno, va a ser interesante porque, pues, para las empresas IMEX, pues vamos a voltear a ver, sobre todo ahorita que hablábamos del diferimiento de aranceles, que ahí sí hay un importante impacto, ¿no? Que sobre todo en ese artículo 2.5, que es el que establece todo este esquema. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo queda esta negociación para el diferimiento de aranceles, y vamos a ver específicamente qué tanto impacto va a haber en las empresas, ¿no? Con programa IMEX, porque de eso depende también el tema de las inversiones, ¿no? Con los famosos polos de desarrollo, saber si efectivamente pues se va a detonar, o en un momento dado, pues, puede tener una afectación para este tipo de empresas, ¿no? Sí, pues es interesante ver cómo, o sea, cómo por un lado hablan de los programas de fomento, pero por el otro lado ahorita lo que estamos viendo es que hay mucho control y luego mucha burocracia y luego una reforma pues que de alguna manera endureció todo, ¿no? Sí entiendo la necesidad de tener mayor control por parte de la autoridad, pero desafortunadamente como que se está volcando, ¿no? Muy en contra pues de todo el sistema, de todo el sistema aduanero, ¿no? Esa es mi percepción, digo, personal. Pero yo creo que no está ayudando a facilitar nada, ¿no? O sea, realmente se está complicando bastante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una figura que es sumamente importante para nuestro país. Yo recuerdo un maestro que nos dijo, este país vive por las remesas y por el comercio exterior, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, no, y también es un compromiso internacional, ¿no? Con el acuerdo de facilitación, o sea, la verdad, porque al final del día lo que busca o sea, lo que nos dice el acuerdo de facilitación es básicamente simplificar, homologar, ¿no? Todo lo que ya se ha platicado en algunos espacios, pero al final del día te dice, lo que necesitas es eliminar procedimientos ineficientes, ¿no? En las aduanas. Entonces eso, pues, de alguna manera, como el tema del control y la facilitación, me parece que ahí está teniendo una situación de estira y afloja, ¿no? ¿Nos vamos más por el control o nos vamos más por la facilitación? Que en este caso, pues, se está viendo un poquito más el tema del control y de fiscalización. Correcto. Así es. Para terminar, mi querido maestro, ¿qué nos puedes platicar? Pues bueno, haciendo un resumen de todo lo que... Haciendo un resumen, pues sí ha habido, la verdad es que eso es un importante programa de fomento que sí detona evidentemente el desarrollo económico, las exportaciones, ¿no? Pero que últimamente, digamos, se ha visto mermado, ¿no? Por ciertas suspensiones o cancelaciones, pero es por un tema de incumplimiento. Me parece, no tanto ahí, sí creo que la autoridad al final del día dice, bueno, la información está ahí y conoces tus obligaciones, ¿no? Pero me parece que este tipo, digamos, de detrimento, digamos, de desaceleración, o si lo queremos ver, de suspensión de este tipo de programas, es también, me parece, que por la falta de conocimiento o el incumplimiento de algunas obligaciones que establece ya el propio programa, y que ahí me parece que al interior de las empresas está habiendo algo por el cual no se está dando esa situación de cumplimiento. Y bueno, pues invitarlos a lo mejor a que se capaciten, a que conozcan, ¿no? Cuáles son ese tipo de situaciones para que no suceda precisamente lo que está pasando, ¿no? Que si bien es un sector muy fuerte, ¿no? Y porque al final ya tenemos 5,000 empresas, que no son pocas, ¿no? Son más de 5,900 empresas IMEX, y el sector industrial es el más importante. Pero bueno, ha habido también ahí algunas situaciones por las cuales algunas empresas han tenido esta situación. Pero bueno, me parece que en conclusión, me parece que el programa IMEX es un importante programa que sí da empleos, que crea empleos, que detona el desarrollo económico del país, y me parece que cada vez deberíamos de voltear más a ver al programa IMEX como este programa de cumplimiento, ¿no? Para que podamos tener un mejor desarrollo en la economía del país, ¿no? Y aprovecho para saludar a nuestro querido amigo Felipe Miguel González Jaimes, mando un fuerte abrazo. Fíjate que ya para concluir, ahora que fuimos a Lázaro Cárdenas, no hay vuelos a Lázaro Cárdenas, eso es increíble, ¿no? Tienes que llegar a Ixtapa y de ahí eso es una hora, ¿no? Pero digo, no hay vuelos pues ha de ser el tercer puerto, si no es que el segundo más importante del país, ¿no? Y Manzanillo... Estaba pues, el de Aeromar, pero se cayó desde hace ya como 3, 4 años. O sea, no, estoy muy sorprendido de ver el bajo desarrollo que tiene la ciudad. Es que ese el problema, que nada más son de paso, ¿no? En Manzanillo pues está hasta cierto punto igual, ¿no? Digo, allá hay RFEs, pero el tema es que haya más maquiladoras, ¿no? Sí, que el tema del transísmico, ¿no? Acabamos también de estar en Panamá y pues vimos ahí también la preocupación de ellos de decir pues que no nada más sea algo de paso, ¿no? Sino que también hay esa posibilidad de transformar, ¿no? De producir, y sobre todo también el tema de captar la tecnología, ¿no?
que es algo que los chinos hacen muy bien, ¿no? Y que nosotros no ponemos como que tanta atención, ¿no? Pero bueno, concluyendo, pues México tiene grandes armadores de autos, por ejemplo, ¿no? Si se reconoce, dice, no, pues México tiene, tiene muy mucha buenos maquila. autos, ¿no? Tiene maquila y se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, sí podemos hacer las cosas bien, pero bueno, parece que a veces, pues como que todo va al revés, ¿no, amigo? Esos países que, fíjate, que no tienen tantos recursos naturales y les va mucho mejor que a nosotros, ¿no? Sí. Y son muy pequeños, pero apuestan por el tema logístico, Sí, pues, por la educación y apoyan al empresariado. esa carencia los obliga, ¿no? ¿No? Nosotros aquí. Entonces es un buen trinomio ahí porque incluso Claro. obligan a las empresas a meterle lana al tema de la educación, ¿no? Y Sí. preparación para las personas que requieren para esos puestos de trabajo, ¿no? Luego hay desvinculaciones entre las escuelas y los propios centros. No, y además, doctor, la verdad es que es un tema muy técnico. O sea, el administrar un programa IMEX es bastante complejo, ¿no? O sea, no es nada sencillo. Ahí me parece que, por ejemplo, al menos lo que nosotros hemos visto en la experiencia es que pues a veces se mezcla, ¿no? O sea, por decir, la operación, digamos, cotidiana con el esquema IMEX. Sí, Entonces, a veces la verdad es que creo que sí debería de estar esa separación, ¿no? Donde el especialista, digamos, IMEX, ¿no? Sí pueda, pues, de alguna manera administrar ese programa y trabajar de la mano con también los especialistas en la parte logística, ¿no? En la parte de comercio exterior, ¿no? Porque al final del día, pues, por ejemplo, hablamos ahorita del anexo 24, ¿no? Es bastante complejo poder administrar un anexo 24 y además te lleva bastante Desde el tiempo. momento que cargas el inventario, etcétera, pues, se vuelve Entonces, un tema. lo que pasa es que a veces también me parece que la carga de trabajo, ¿no? En cuanto al tema La rotación de de la personal. rotación del personal, entonces todo eso pues va afectando, ¿no? Yo creo que es como tener al final del día una coordinación y que pueda existir esa convivencia, ¿no? Entre la parte IMEX y la parte, digamos, de operaciones, digamos, normales, ¿no? Totalmente. Así es. Bueno, pues ahora sí que ahí está el tema. De verdad, pues ahora sí que tenemos aquí la gran ventaja en la escuela de contar con el doctor Héctor Díaz y con el maestro José Antonio. Y pues bueno, los invitamos, ¿verdad?, a cruzar con nosotros aquí la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior aquí en el CUEG. Amigo, ¿te quieres despedir? No, pues nuevamente a toda la audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esperemos que bueno, se lleven información, ¿no? Que puedan aplicar en su día a día. Y bueno, pues mandar saludos ahí a todos los que nos ven y nos escuchan en la transmisión de CUEG TV. Esperemos verlos pronto. Igual nos faltó hablar de la regla octava, pero me parece que es un tema tan profundo que necesitamos otro programa. Para regla octava. Vamos a combinar aquí el maestro que nos sigue apoyando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Que tengan gracias. excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.